Sanam Teri Kasam, conocida en español como Lo juro por ti, mi amor, es una película de Bollywood, cine hindi del norte de India, de drama y romance, protagonizada por Harsha Bandhan como Inder y Maura Hossain como Saru. Comencemos. Empezamos viendo a un hombre llamado Inder, el cual es un abogado reconocido, saliendo de un juzgado, luego de ganar un caso. Más tarde llega a la mansión de su padre, toma una botella de vino y va al jardín a beber. En el jardín se para frente a un árbol donde vemos una inscripción que dice Saraswati Parihar 1994-2015. Luego nos transportamos a otra escena. Vemos a Inder viviendo en un edificio en el centro de la ciudad. En el piso que queda encima del suyo hay una familia tradicionalista, conformada por un padre, la madre y sus dos hijas, la menor llamada Kaveri y la mayor llamada Saru. Inder tiene una novia llamada Ruby. Los padres de Saru buscan candidato para casarla, pero los chicos la rechazan, pues no la encuentran atractiva. Kaveri se disgusta, pues ella sí tiene novio y por ser menor debe esperar a casarse después de Saru. Otro día, Inder ve a Saru y llama su atención. Los vecinos le dicen al padre de Saru que la dueña del edificio llamada Lily ha traspasado la propiedad y ahora pertenece a Inder. El señor se enfada, pues Inder estuvo preso y piensa que es una mala persona. Por otro lado, vemos que Saru es una bibliotecaria. Ella tiene un compañero llamado Abhimanyu, al cual ve como prospecto para que sea su esposo, y siempre acepta hacerle favores que terminan incomodándola. Una vez le pide vestirse de oso para una fiesta infantil en la biblioteca. En el evento, algunas de sus compañeras la hacen sentir mal. Saru, disfrazada, toma el ascensor y ahí también se sube Inder. Desafortunadamente, el ascensor se atasca y pasan los minutos. Inder se empieza a quitar la ropa por el sofoco, por lo que Saru se descubre la cara. Al ver que es ella, Inder se vuelve a vestir y le ayuda a Saru a aflojar su traje. Ahí desatascan el ascensor y Saru sale corriendo a las estanterías a quitarse el traje. Ahí aparece de nuevo Inder. Él le pide que le recomiende un libro y ella le da uno. A los pocos días, Inder termina su relación con Ruby. Otro día, la hermana de Saru lleva a su novio con otro chico a casa para que éste se relacione con Saru, pero a ese chico no le agrada Saru. Los dos sujetos salen y el invitado le reclama a su amigo por querer emparejarlo con una chica como Saru, pues no le agrada nada. Saru los escucha y se siente mal. De esto también se da cuenta Inder. Luego, Kaveri le dice a Saru que debe casarse pronto, pues los padres de su novio solo le dieron un mes para que ellos lleven a cabo la boda, o si no, su novio se irá a otro país sin ella. Kaveri dice que se fugará con su novio. Saru siente culpa y le promete que conseguirá pronto a alguien para que se casen juntas. En la biblioteca tiene una idea. Esto es hacerse un cambio de look para impresionar a Abhimanyu. Los padres de las jóvenes salen de la ciudad y esa madrugada Saru ve a su hermana llorando desesperada porque perderá a su novio. Por esto Saru decide ir al apartamento de Inder y le pide que por favor contacte a su novia Ruby para que le ayude a cambiar su imagen, pues necesita concretar su matrimonio. En ese momento entra Ruby al apartamento. Ella está un poco ebria y se molesta al ver a Saru. Malinterpreta la situación ya que son las 4 de la mañana. Ruby trata mal a Saru. Inder le pide que se disculpe, pero esta enojada tira una botella de licor cortando a Inder. Luego se va. Inder y Saru van a una droguería cercana. El portero, al verlos juntos, se pone en alerta. Un policía, quien los ve, discute con Inder. Saru le pide que por favor los deje, ya que Inder está herido y fue su novia quien los agredió. El policía los acerca al edificio nuevamente, pues este conoce a Inder de cuando estuvo preso. El portero, al verlos llegar con el policía, los sigue hasta el apartamento. Saru entra al apartamento de Inder a dejar las medicinas, pero Inder se desmaya y Saru se preocupa e intenta ayudarlo. El portero, al ver que están juntos en la habitación, piensa mal y le comenta a otros inquilinos. En la mañana los padres de Saru llegan de su viaje. Son increpados por los vecinos y el portero, quienes aseguran que su hija andaba a solas en el apartamento de Inder. El padre se enfada y no lo cree. Luego suben a buscar a su hija, pero la encuentran aún en el apartamento de Inder y los ven sobre la cama. El padre se decepciona y abofetea a Saru. Inder intenta explicar, pero otro vecino dice que ya todos saben qué clase de chico es y cómo está acostumbrado a tener mujeres en su apartamento por diversión. Le sugieren al padre que concreten un compromiso entre ellos, pero el padre de Saru, por su enojo, llama a un sacerdote para pedir la ceremonia de despedida de su hija y les dice a todos que su hija Saru ha fallecido para él y se va. Saru llora y le pide disculpas a Inder, luego se va. La madre de Saru se comunica con ella y le pregunta qué sucedió. Ella le explica todo. La madre se siente muy mal, pero Saru le pide que no se preocupe y que concreten el matrimonio de su hermana, pues ahora es libre de casarse sin tener que esperar la boda de la hermana mayor.
Saru llega a su oficina y busca en dónde hospedarse. Más tarde llega Inder y le ofrece un lugar para que se hospede hasta que sea necesario. Saru le agradece y acepta. Van al apartamento y luego a comprar cosas para Saru. En un mercadito le dan licor a Inder y a Saru. Ella bebe y se embriaga, por lo que empieza a actuar un poco alocada. Al día siguiente, Saru con dolor de cabeza le pregunta a Inder qué hizo, pero él solo responde que se puso romántica. Luego ve que a un hombre saliendo de un juzgado se le cae una billetera. Saru le quiere regresar al dueño, pero Inder al darse cuenta de quién es el dueño se enoja y se va. Saru no entiende, pero quiere devolverla y va hacia el señor y se la entrega. Este señor le agradece y Saru también quiere que le agradezca a Inder, pero este ya se ha ido. Saru corre tras él, pero como está muy enojado la empuja y Saru cae. Ella no entiende qué pasa y se siente mal. En la noche, Inder va al apartamento de Saru a pedirle disculpas, pero ella no está, por lo que se preocupa y la busca hasta que llega cerca al lugar donde la dejó, y ahí está sentada. Él le pide disculpas y ella lo abraza. En ese momento el padre de Saru pasa en un taxi y los ve, lo cual lo enfurece más. Inder le pregunta a Saru si tiene algún pretendiente. Ella se ríe y dice que no, pues es difícil para ella llamar la atención de alguien, aunque le gusta su compañero de la biblioteca. Inder lleva a Saru con un señor experto en imagen. Este mira a Saru y hace algunos cambios en el cabello, maquillaje y ropa. Inder la ve muy bonita. Le dice que debe ir a visitar a su padre con su nuevo look. Van al edificio, pero al llegar Saru ve que están despidiéndola como fallecida y su foto con la guirnalda de flores característica. Ella queda muy impactada y se va llorando. Saru le dice a Inder que sí, la antigua Saru se ha ido, ahora será una mujer más segura. En la oficina, todos se sorprenden del cambio de imagen de Saru y su compañero Abhimanyu también le presta más atención. Otro día, Inder se da cuenta que Saru tiene muchos cartones de píldoras y le pregunta por qué. Ella dice que las debe tomar por su salud, pero que no es nada grave. Abhimanyu empieza a sentir interés por Saru y la invita a salir. Saru le cuenta esto a Inder, aunque él se siente mal, le dice que adelante, pues es lo que ella quería. Inder acompaña a Saru a la cita. Inder se siente muy mal y se retira. Abhimanyu le pide matrimonio a Saru y ella acepta. Inder y Saru buscan un vestido para matrimonio. En el almacén ven que Kaveri igualmente busca su vestido de boda. Saru se entristece. Inder recibe su invitación, luego sale a la calle y ve en un bus al padre de Saru y corre para informarle de la boda de su hija y que la perdone, pero este lo ignora. Llega el día de la boda civil. Están las 3 madrinas y los 3 padrinos junto con Inder. Abhimanyu no llega a la cita. Inder intenta llamarlo pero no responde. Pasa el tiempo. El registrador se molesta y las madrinas se ríen de Saru, por lo que ella decide ir a la casa de Abhimanyu. Este le dice que sus padres no aceptan su unión. Luego el padre de Abhimanyu dice que se vaya, pues no unirán a su hijo con una mujer a la que cuyos padres le hicieron la ceremonia de defunción. Saru se va y se enfada con Inder por no defenderla, pero este solo le dice que no debe forzar las cosas. Toman un taxi y van al hotel donde Saru y Abhimanyu habían reservado para pasar la noche de bodas. Saru se mete en la tina y llora. Luego besa a Inder, pero este la detiene. Más tarde, Saru e Inder tienen intimidad. Al día siguiente, Inder despierta y no está Saru. Él la busca y ve por la ventana que están Abhimanyu y Saru hablando. Luego se van juntos. Aquí Inder recibe un mensaje de texto de Saru pidiéndole disculpas, diciéndole gracias y adiós. Inder va a su apartamento a recoger sus pertenencias. La madre de Saru va a ver a Inder y le pide el favor de entregarle la tarjeta de matrimonio de Kaveri a Saru. Inder le dice que ya no se hablan, pero acepta llevarle la tarjeta. Inder va a la biblioteca a buscar a Saru, pero le dicen que ha sido removida del cargo, por lo que pide que se la entreguen entonces a Abhimanyu. Aquí aparece este y le devuelve la tarjeta, pues le confiesa que Saru y él decidieron dejar su relación y seguir cada uno por su lado. Inder se preocupa y con sus contactos ubica a Saru, pues ésta se dirige a un monasterio. Inder le pregunta a Saru por qué se alejó sin decirle nada. Saru dice que quiere que la deje sola, pues lo de la otra noche no significó nada. Luego Inder le entrega la tarjeta de invitación. Saru lo abraza y se desmaya. Rápidamente la llevan al hospital. El doctor informa de su delicado estado de salud por un tumor y comenta que ya se lo había dicho a su esposo. Furioso, Inder busca a Abhimanyu y le reclama, pero este dice que se enteró de la enfermedad después de que terminaron la relación y que Saru también dijo que lo mejor era haberse apartado de él. En la recepción le entregan a Inder las pertenencias de Saru.
Inder va cada día al hospital hasta que llega el día del matrimonio de Kaveri, por lo que Inder se lleva a Saru y entran a una casa frente a la del matrimonio. Ahí Inder tiene pantallas por las cuales está transmitiendo en vivo todo sobre la boda. Saru se ve muy feliz. Inder le pide a Saru que hagan una vida juntos, pero Saru no cree que la ame. Dice que solo lo hace por caridad y aunque Inder le jura que no, ella no le cree. Luego empieza a sangrar por la nariz y la vuelven a internar en el hospital. Esa noche Inder va a la casa del padre de Saru muy molesto y arranca la guirnalda de flores que tiene sobre la foto de Saru. Este dice que ella no está fallecida y pide que no pongan esas flores y se va. Al día siguiente la policía se lleva detenido a Inder por irrumpir en la casa de los padres de Saru y ser escandaloso. Mientras tanto en el hospital, Saru es dada de alta. Ella espera a Inder pero este no aparece, pues vemos que tampoco le permiten hacer llamadas, por lo que forcejea con los policías y corre. Saru decide ir a la biblioteca. Allí recuerda los libros que Inder se había llevado para leer. Ve que en la tarjeta de registro de cada libro, Inder le había estado escribiendo notas, invitándola a salir y diciéndole lo que ella le hacía sentir. Saru se pone muy feliz e intenta llamar al número de Inder, pero nadie responde. Inder es atrapado nuevamente por la policía, pero el policía jefe, antes de llevarlo a la estación, lleva a Inder a la biblioteca. Este busca a Saru y la ve sentada aún y le dice que no pudo ir al hospital. Saru le pregunta por qué escribió en la nota que ella era la mejor opción para él, pero la estaba dejando casar con Abhimanyu. Él le responde que sí, ella es su mejor opción, pero él no la mejor opción para ella. Saru le hace ver que pensó mal, pues su destino es llevar su apellido. El policía al verlo decide no llevar a Inder a la comisaría. En la noche, Saru le pide a Inder que cuando fallezca ponga sus cenizas bajo un árbol de flores. Inder se siente mal y nuevamente va a la casa del padre de Saru. Quita la guirnalda de flores de la foto de Saru y amenaza al padre con un revólver. Le advierte que por su culpa, estar actuando como si su hija estuviese fallecida le está trayendo enfermedad, pues ella cada día está peor. También le dice que se casarán, la hora y el lugar. Inder y Saru hacen su matrimonio civil, donde el policía es su único testigo. Cuando el notario empieza a leer los juramentos a Inder, este se altera y afuera le confiesa a Saru que no respeta a su padre y no le puede jurar amor. Saru entiende y le piden al notario omitir esa parte. Cuando se van a colocar las guirnaldas de boda, llegan los padres de Saru y el padre de la chica dice que sabe que Inder está dispuesto a matar por ella y aún también a perder su propia vida por ella, por lo que no hay nadie mejor que Inder para ser su esposo y les da la bendición. La ceremonia continúa. Saru está muy feliz, pero al momento de firmar se empieza a sentir mal. Logra firmar y se desmaya. Rápidamente la llevan al hospital. El padre de Saru se siente muy mal y algo de culpa al ver tan mal a su hija. El doctor habla con los padres y Saru. Estos preguntan cuándo le darán de alta, pero Saru pregunta si al menos durará hasta que se le caiga el mehendi, pero el doctor niega con la cabeza, es decir, Saru ya está pereciendo. El padre de Saru se siente muy mal y llora culpándose por lo que hizo. Saru le dice que no se aflija, pues las cosas de Dios no se pueden cambiar. Luego llega el policía, le da la cartera de Saru a Inder y un libro, donde está la fotografía de Inder con su padre y también una rosa seca. Aquí le da a entender que todo tiene un significado, por lo que va a ver a su padre y nos damos cuenta que es el mismo hombre al que Saru le había devuelto la billetera. Inder le pide 2 acres de tierra alrededor del árbol de la foto. Este pregunta por qué y también el por qué tiene sangre en el pecho. Inder no responde nada y se va molesto. En el hospital Inder y Saru hablan. Este le confiesa que tenía una niñera llamada Lily, quien lo crió como a su hijo. Un día su tío intentó abusarla y ella al defenderse le quitó la vida a su tío, pero Inder al ver la injusticia se culpó por lo sucedido y por eso lo llevaron preso varios años. Saru le pide a Inder que debe arreglar su relación con su padre y le dice que la deje ir, también que lo ama. Luego su corazón deja de latir. Inder y los padres aceptan con tristeza y resignación la partida de Saru. El padre de Inder llega al hospital y le dice que se enteró que se casó. Le promete que salvará a su nuera, pero Inder dice que ya es tarde. El padre se siente mal. Inder le pide que no llore y se reconcilian. Luego volvemos al inicio. Inder agradece a Saru las flores que caen del árbol y le dice que la extraña mucho. Esta película es del año 2016, se había anunciado una segunda parte, pero con lo sucedido entre India y Pakistán se dio un malentendido entre los protagonistas, ya que Mavra es pakistaní, se dio unos comentarios reprochando la operación Sindoor, por lo que Harshavardhan decidió no trabajar más con ella. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.